Buenas tardes a todos. Bienvenidos al debate realizado por los estudiantes del MBA de la Universidad EAN. Mi nombre es Alan Pérez y hoy seré su moderador. A continuación les explicaré la metodología del debate. Este se compone de dos partes. En la primera, los estudiantes debatirán sobre el libre comercio, globalización y organizaciones internacionales respecto a la coyuntura actual del COVID-19. En la segunda parte del debate se centrará en las lecciones aprendidas respecto al papel del Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de los Estados Unidos para apoyar la crisis de los países del este asiático. Los participantes tendrán 3 minutos máximo para responder cada pregunta y compartirnos sus argumentos. Iniciemos. ¿Considera usted que el libre comercio será un factor fundamental en la reactivación de la economía una vez sea superada la situación del COVID-19? Tenemos a dos participantes, Andrés y Jonathan, quienes estarán contrastando sus respuestas. Adelante, muchachos. Mira, Alan, para poder superar la crisis que genera el COVID-19, lo que se requiere es que los productores nacionales generen ventas que se traducen en ingresos. Si se importan productos de primer orden o segundo, los beneficiados serán los países poderosos, ya que los mercados locales no pueden competir en igualdad de condiciones. Si se sigue importando mercancía de países como China, que tienen una obra de mano barata, esta no compite en igual de condiciones a la mano de obra colombiana, generando que el país tenga un Producto Interno Bruto bajo. El nivel de las exportaciones en los países latinoamericanos caerá un 15%, ya que no solo se especializan en productos de bienes primarios y esto los hace más vulnerables a la disminución de los precios. El libre comercio genera desempleo, ya que cambia la forma de vida de los trabajadores que están sujetos a la oferta y demanda. Por eso es importante que el país apoye las pymes, que son las que emplean al 80.8% de los colombianos. La ayuda a estas empresas mitigará el impacto negativo que genera la pandemia. Así, la caída del PIB será menor al generar empleo a los hogares para satisfacer las necesidades básicas. Alan, sin duda, pese a que los gobiernos actualmente están enfocados en buscar mecanismos para mantener a flote distintos sectores de la economía dentro de sus países, hay que estar claros en que esto en algún momento va a pasar. La coyuntura que estamos viviendo es temporal, lo cual significa que paulatinamente todo estará volviendo a la normalidad, y ese todo incluye la economía como un pilar fundamental para el sostenimiento del país. Es allí que el comercio internacional jugará un rol súper importante en términos de reactivar esta economía. Mire, en el siguiente slide le comparto mi afirmación. En la tabla de la izquierda, usted verá la participación que tuvieron las exportaciones de bienes y servicios en Latinoamérica en el PIB de cada país. Puntualmente en Colombia, el comercio internacional representó en promedio el 16% del PIB del país, por lo que no podemos negar que el dinamismo internacional de los bienes y servicios que producimos y prestamos en el país, al igual que en el resto de Latinoamérica, es sumamente importante. Ahora, en el panorama mundial, la situación no es diferente. En el mapa de la derecha del slide que les comparto, se puede observar que en el mundo las exportaciones representan en promedio el 26% más del PIB de cada país, lo que afirma la importancia de reactivar el comercio internacional para que las economías mundiales, por lo menos durante 2020 y 2021, puedan sostenerse. Muchas gracias, muchachos. La siguiente pregunta consiste en, ¿cree usted que las estrategias de internacionalización que establecen los países y las empresas se verán reducidas como parte de la necesidad de mantener la supervivencia de las unidades económicas? Alan, perfecto. Como comenté anteriormente, al ser el comercio internacional un agente fundamental en la economía, la globalización por supuesto también lo es como base del dinamismo económico mundial. La apertura de la globalización es dada por los gobiernos locales, quienes buscan ayudar o estimular a sus empresas a través de alivios tributarios o acuerdos internacionales, los cuales será fundamental revisar y fortalecer para que precisamente las empresas busquen estrategias complementarias, para que sus bienes y o servicios lleguen a otros países donde los costos de exportación sean más bajos y por ende se generen mayores beneficios. Sin embargo, en términos de globalización,
Considero que la primera estrategia es fortalecer y aprovechar los acuerdos vigentes para la exportación de materias primas. Actualmente Colombia cuenta con acuerdos internacionales de inversión vigentes con 12 países, en los que se destaca Estados Unidos, Suiza, Japón y China. Estos últimos 3 países en proceso de reactivación económica. Pese a que esta situación nos ayuda a entender que podemos recurrir a la producción doméstica de bienes que antes importábamos en una buena medida, como los respiradores artificiales y los insumos médicos, por ahora se trata de reactivar la economía y para ello debemos continuar actuando donde ya somos fuertes. En la siguiente tabla podemos observar la importancia de las materias primas que en Latinoamérica representan un factor común en cuanto a porcentaje del total de importaciones y los millones de dólares percibidos sobre estos bienes. Mira, Alan, estrategias como la diversificación tendrán a disminuir, ya que las empresas deben tener un capital alto para vender sus productos en otros sectores e impactar en otros mercados. Después de la pandemia, no existirán o serán muy pocas las coyunturas favorables para la venta y las empresas no tendrán el capital suficiente para realizar estas operaciones. Las exportaciones directas también se verán mermadas, ya que por la misma razón del bajo capital, la idea de que las marcas posicionen su nombre en el mercado internacional será más difícil. Esto requiere enormes esfuerzos financieros. En cuanto a la venta y distribuidores locales, las políticas de estos acuerdos deben cambiar, ya que la venta al exterior por parte de los intermediarios debe ser con precios elevados para que estas pequeñas empresas puedan capitalizar para mantenerse y no caer ante la crisis. Pero esto es un esfuerzo que lo debe apoyar el gobierno nacional y de esta manera fortalecer y garantizar la supervivencia de la economía del país. Muchas gracias nuevamente. Continuando con el debate, la siguiente pregunta que la guía es: ¿cómo percibe usted que las instituciones internacionales han apoyado la crisis económica y social por la que atraviesa el mundo actualmente? Alan, mi posición es que claro que sí, las instituciones internacionales tienen la responsabilidad de generar apoyos económicos a diferentes sectores productivos con el objetivo de ayudar a sostener las economías y proteger el empleo. Me gustaría compartirle un par de cifras que me ayudan a soportar la respuesta de los diferentes entes internacionales quienes han entendido su papel frente a la coyuntura que estamos viviendo. Recientemente, el Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional, IFC, ha destinado 14.000 millones de dólares para ayudar a sostener las economías y proteger el empleo, el cual se fundamenta en 4 componentes: mecanismo de respuesta ante las crisis del sector real, Programa Mundial de Financiamiento para el Comercio, Programa de Soluciones para el Capital de Trabajo y un último componente establecido por solicitud de los clientes que fue aprobado el 17 de marzo. Dicho programa establece apoyos para el sector financiero, industrial, de la salud y sus asociados en la cadena productiva de insumos principalmente. Otro ejemplo claro es el rol que ha tomado la Organización Mundial de Comercio frente a cómo el comercio puede ser dinamizado en diferentes partes del mundo, pese a esta pandemia que estamos viviendo. Para esto se han generado diversos lineamientos por parte de los miembros de la OMC en diferentes partes del mundo. Allí se destaca la respuesta a la pandemia con un comercio abierto y previsible de productos agropecuarios y alimenticios, así como la declaración sobre el comercio de bienes esenciales para combatir la pandemia. Mira, las entidades internacionales como el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional y el Organismo Multilateral de Garantías de Inversiones tienen 3 objetivos principales: proteger a los hogares más pobres y vulnerables, respaldar a las empresas y preservar el empleo, y ayudar a los países en desarrollo a implementar operaciones sanitarias de emergencia y a fortalecer la resiliencia económica. Pero aquí quiero debatir con mi compañero Jonathan y le pregunto, ¿esto es sostenible? ¿Cómo las entidades internacionales regulan las ayudas que le ofrecen a los países, en especial a Colombia? Si, por ejemplo, el Banco Mundial realiza un crédito al país colombiano con bajos o nulos intereses y el gobierno decide prestar ese dinero a las empresas pequeñas de manera de ayuda, pero a intereses altos, si el gobierno nacional no protege más las nóminas de las pymes, estas se verán forzadas a desaparecer o a tomar créditos de usura.
Si los gobiernos no deciden después de la pandemia desarrollar investigaciones o forzar a las empresas a crear dispositivos médicos o textiles que ayuden a mitigar los efectos de la pandemia para volverse una nación resiliente. Creo que los esfuerzos de las instituciones internacionales quedan cortos si no regulan a los países y a sus gobiernos que quieran sacarle partido a esas ayudas o no repartirlas de la mejor manera. Las instituciones internacionales deberían crear mecanismos que aseguren que los recursos y estos tres pilares se cumplan, ya que suena bastante favorable para las naciones, pero solo quedan en las ideas en el papel y estas no son controladas o reguladas. Perfecto, gracias. Con las respuestas anteriormente dadas, concluimos la primera parte del debate. Ahora le damos espacio a Alan Pérez y a Julián Ocampo para que nos compartan sus argumentos respecto a los aprendizajes de la crisis mundial, la crisis presentada precisamente en los países del este asiático y el análisis económico realizado. Julián, por favor, iniciamos contigo en la primera pregunta. ¿Los organismos multilaterales no conocen las problemáticas particulares de cada país? Gracias, Jonathan. No, lastimosamente los organismos internacionales no conocen las problemáticas de cada país. Esas organizaciones solo se limitan a crear sus políticas burocráticas que ayuden y faciliten su funcionamiento. Se supone que estas están sujetas a los países que la integran, pero en muchas ocasiones y dependiendo del poder de la nación que recurra a ellas, se acomodan, aplican políticas que más les beneficien. Si bien es difícil que una entidad se adapte a todas las culturas, políticas e ideologías de la variedad de países intercontinentales que representan o apoyan, sí es deber de estas instituciones prestar más atención a las características y problemáticas particulares que estas naciones poseen, o al menos hacer un esfuerzo mayor del que hacen ahora. Es inaudito que entidades como el Fondo Monetario Internacional envíen personal a evaluar a un país en unos cuantos días y que además creen planes de salvamento con poca información y que además de esto, la política que apliquen sea la misma para todos los países. Eso quiere decir que el viaje y la investigación, aparte de que es corto y supremamente insuficiente, solo sirve de protocolo o una fachada para demostrar interés. Increíble. Perfecto, gracias Julián. Alan, ¿nos puedes compartir tus comentarios? En este caso coincido con Julián y considero que los organismos multilaterales no conocen las problemáticas particulares de cada nación. Y es válido mencionar que lo que se requiere es fortalecer las estrategias para tomar la decisión e intervenir en un país. De manera que los estudios de la economía para conocer las necesidades locales requieren una mayor estructura y minuciosidad. Tal vez la estrategia de enviar economistas a un país que no conocen debe ser reinventada o tal vez reevaluada. La generación de informes que describen la situación de una nación debe contar con la participación segregada de miembros del gobierno, incluyendo la oposición y, por supuesto, expertos económicos locales, lo cual le permite obtener una visión completa de las necesidades existentes y, por ende, poder emitir condiciones necesarias para la correcta destinación de fondos provenientes de estos organismos. Otro punto relevante es revisar si los modelos económicos considerados hasta ahora universales requieren un grado de personalización en cada locación. Y si bien el papel de los economistas es entender la situación actual para poder predecir el futuro, se debe entender que hay parámetros que no son universales y pueden ser adaptados de acuerdo a la coyuntura económica del país en revisión o en evaluación. Perfecto, muchas gracias, Alan. Vamos con el segundo interrogante, Julián. ¿Las recetas económicas dadas por el Fondo Monetario Internacional mejoraron la crisis asiática en la década de los 90? Las políticas del Fondo Monetario Internacional se basan en un evento muy particular de una nación de Centroamérica que logró salir de una crisis económica. Dado este suceso, esa entidad aplica todas sus políticas con base a ese suceso, pero se desconoce que la cultura, ideología política y hasta los países con los que limita. Aplicar la misma estrategia hará a todas las naciones no es lo más adecuado, ya que cada país tiene situaciones particulares que obligan a elaborar planes específicos de acuerdo con sus necesidades y capacidades. Tener una iniciativa tradicionalista y ortodoxa es un grave error,
ya que la economía y las políticas cambian a diario. Solamente con ver cómo los avances tecnológicos cambian al mundo casi que de un día para otro, es insensato pensar que solo una política o una idea debe aplicarse a todas las naciones a través de todos los tiempos. Estas políticas deben analizarse y cambiarse a medida del paso del tiempo y sujeto a la ubicación geográfica de las naciones que se quieren intervenir. Se dice que todas las crisis eventualmente son superadas con el tiempo. Se cree que estas políticas, que como ya se mencionó, no eran las más adecuadas para la crisis del continente asiático, no fueron las que finalmente ayudaron al mencionado continente. Lo que las ayudó fue un esfuerzo de los mismos países por superar la crisis, que poco a poco fueron mejorando su economía. Pero si los entes internacionales hubieran propuesto otras alternativas o ayudas más específicas, estos países no hubieran demorado tanto en mejorar sus economías. Perfecto, Julián, gracias. Alan, por favor, tu posición respecto a esta interrogante. Ok, yo considero que estas recetas o estas fórmulas económicas no dieron gran soporte. Pues respecto al análisis realizado en el caso, es evidente que la crisis asiática no presentó mejoras frente a las terapias de choque y reacción a la economía que impuso el Fondo Monetario Internacional y también en compañía del Tesoro de los Estados Unidos. Básicamente, una reacción no positiva a estas políticas económicas sugeridas por el Fondo Monetario Internacional se fundamenta en el contexto económico, pues este era distinto respecto a otras crisis como las presentadas en Latinoamérica en los 80s, ya que estos países asiáticos ya que en los países asiáticos tenían excesos presupuestales e imprudencias en el sector privado. Una afinación del modelo económico público no resultaba la mejor solución. Por el contrario, los capitales de los particulares que se lucraban a partir de los recursos de la nación continuaban sin ser concluidos. Adicionalmente, el Fondo Monetario Internacional no generó políticas económicas flexibles en términos de tasas de interés y de asequibilidad a los préstamos que generó. Y esto llevó a varias pequeñas empresas de esta parte del continente a la quiebra. Sin embargo, pese a que no hubo personalización de las exigencias por parte del Fondo Monetario Internacional para prestar apoyo económico a los países del sudeste asiático, es claro que también debían existir condiciones mínimas para inyectar flujos de caja a los países y asegurar una recuperación del dinero mediante el cual se apoyaba a la crisis. Considero que un análisis previo mucho más amplio que abarcara aspectos como el comportamiento internacional de los países en el este asiático, el uso de los recursos públicos a través de la privatización de las empresas, los problemas sociales y étnicos que tenían los países como Indonesia, hubiesen generado esa flexibilidad para ayudar a los países a una recuperación mucho más acelerada. Gracias. Perfecto, Alan. Respecto al tercer interrogante, la mentalidad ortodoxa de los dirigentes de cada entidad multilateral no permite la posibilidad de un diálogo constructivo que conduzca al conocimiento de la problemática real y necesidades actuales del país. Julián, ¿cuál es tu posición respecto a esta pregunta? Gracias. Al parecer, estas entidades se encuentran en un estado de confort, del cual no sería claro establecer si se da por la mentalidad de sus dirigentes, que podrían tener una edad considerable, o que efectivamente su personalidad tenga presente una resistencia al cambio que no les permite cambiar su punto de vista. Se podría evidenciar que también presentan un poco de narcisismo, ya que dejan en claro que ellos tienen la única verdad y que los demás economistas mundiales, que también tienen una gran preparación y trayectoria, no pueden conversar y discutir sobre sus directrices. Es difícil pensar que estas personas no tengan la capacidad analítica de descubrir que en ciertos aspectos se encuentran errados. Esto puede obedecer a que ellos tienen algunos intereses particulares o que estas normas beneficien a ciertos estados de poder. Este es el caso de la nación estadounidense, la cual, estando el Banco Mundial en su territorio, le convendría que muchas naciones se debilitaran o que duraran muchos años en crisis para que Estados Unidos pueda beneficiarse comercialmente y así generar riqueza a su nación. Listo, perfecto. Alan,
respecto a la mentalidad ortodoxa de los dirigentes, respecto a la posibilidad de diálogos constructivos con los países que recurren a estas entidades para superar la crisis. ¿Qué opinas? Desde mi punto de vista, y siendo claro que existe una presión por parte de los directivos de estos organismos multilaterales, la mentalidad ortodoxa de los dirigentes probablemente son consecuencia de la necesidad de proteger los intereses de las juntas directivas de estas mismas organizaciones, que como cualquier empresa buscan generar utilidades a partir de la actividad económica a la que se dedican. También, probablemente, el músculo financiero con el que cuentan estas estructuras los pone en posiciones donde no hay negociación de condiciones para que los apoyos a los hacia los diferentes países. También, en este caso, la flexibilidad es un factor importante y por aquella época debía ser parte de la transformación de las organizaciones con la finalidad de generar utilidades, pero bajo un entorno socialmente responsable que les ayudara a los países a superar aquellas adversidades. El diálogo, en este caso, puede ser la base para generar las negociaciones políticas mucho más flexibles y que ayuden a que estas entidades sean vistas como un socio estratégico de los países y por ende disminuya las contradicciones o a sus contradictores también. Gracias. Perfecto. Listo. Concluyendo entonces el debate, vamos con dos preguntas. La primera es, ¿las recomendaciones y directrices sugeridas por los organismos multilaterales agudizan las crisis económicas? Julián, tus comentarios, por favor. Está demostrado que cuando a un organismo no le interesa que un proceso tenga éxito, este no aplique políticas específicas aplicadas a cada situación que beneficien o faciliten las naciones. Es importante mencionar que estas instituciones se comportan de manera diferente según el país que acuda ante ellos. Si la nación es poderosa, seguramente usarán todos sus esfuerzos para ayudar y conseguir que ésta salga de una eventual crisis. Pero si son naciones pobres o con bajas riquezas, estas entidades no prestan la misma atención y celeridad ante sus necesidades, como es el caso de Naciones Unidas, que solo ayudan a países de los cuales pueden obtener beneficios. Se supone que esta entidad debería prestar ayuda humanitaria a cualquier nación del planeta, pero si esta no representa un beneficio de esta entidad internacional, no acudirá en su ayuda. Perfecto, Julián, gracias. Alan, te damos la palabra para que nos compartas tus argumentos. Gracias, Jonathan. Pues siendo esto no es una generalidad que podría aplicarse, todos los escenarios deben ser analizados de manera diferente. Pues en los países asiáticos la terapia de choque a la economía no funcionó debido a que el problema social era el papel fundamental y había una concentración de capital en los particulares, pero hay otros escenarios como la crisis en México, donde si bien la reactivación de la economía no se dio directamente por las directrices de estos organismos, la aplicación de las mismas en sus socios comerciales como Estados Unidos ayudó a que el dinamismo internacional en Norteamérica tuviese un flujo mayor y por ende la economía mexicana se fortaleciera. Perfecto, perfecto, Alan, gracias. Para concluir, ¿los técnicos del Banco Mundial y FMI no realizan un trabajo profesional y adecuado? ¿Qué opinas, Julián? No, estos no realizan un trabajo profesional, ya sea por negligencia o por ayudar a los intereses particulares de alguna nación. Un trabajo adecuado y altamente profesional requeriría de una seria investigación a las naciones a las cuales quieren impactar, con alto conocimiento en temas políticos, culturales, geográficos, entre otros. Esto es indispensable para la creación de una estrategia que ayude a mitigar la crisis de una nación. Además de esto, hacer un seguimiento y una veeduría de los procesos no es solamente el envío de dinero y el cómo recuperarlo, lo que una entidad como esta debería trabajar. También es responsabilidad de esta crear proyectos aplicados a las necesidades y capacidades de los estados para que estos puedan emerger rápidamente y así reactivar sus economías, creando naciones fuertes con bajos índices de desempleo, cubriendo las necesidades básicas de todos los ciudadanos. Estas entidades solo están sobre las temáticas económicas, pero no se dan cuenta que el valor de las naciones está en sus ciudadanos y cuando ellos están en condiciones de vida favorables, la riqueza de un país. Eso quiere decir que estas entidades deben prestar principal
atención no solo a los aspectos económicos, sino que también a los aspectos sociales son indispensables. Perfecto, Julián, gracias. ¿Qué opinas, Alan, sobre esa posición de negligencia que argumenta Julián por parte de los técnicos del Banco Mundial y el FMI? Gracias. Pues realmente considero que no es posible generalizar que los técnicos del Banco Mundial o del FMI no son ni profesionales idóneos o que no están dispuestos a realizar o a ejecutar correctamente estas tareas. Considero que en estos casos ellos pudieron contribuir a la construcción de políticas más integrales que ayudan a lo que los fondos destinados para los países se usaran adecuadamente atendiendo a las necesidades existentes. Pero se evidencia que de la manera como estas organizaciones son manejadas, la toma de decisiones es bastante centralizada y seguramente el generar estas recomendaciones le podría costar el puesto, un puesto a más de un técnico, por lo que el miedo no les permite generar mayores críticas o desarrollar su punto crítico frente a la situación, lo cual es completamente diferente a una señal de negligencia por parte de la ejecución de sus actividades profesionales. Excelente, Alan, muchísimas gracias. Bueno, con esto concluimos el debate del día de hoy. Esperemos haber dejado las posiciones de cada uno de los participantes bastante claras. Les agradecemos mucho y hasta una próxima oportunidad.